Gálatas, capítulo 3, verso 1. Dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Aquí ponen entre paréntesis hechizó, como siendo parte del significado de fascinó. Por ejemplo, ustedes han oído el término que dicen mucho en el mundo de que algo los encanta. Me encanta, eso me encanta. De hecho, McDonald's, me encanta. Así es como lo ponen en español. Encanto es un brujo, es un hechizo, ¿verdad? Entonces, y de hecho, ahora que vemos esto, porque hay quienes cambian encanto por fascina, y estamos viendo la misma situación. En sí, lamentablemente, ¿verdad? Se han metido en el vocabulario palabras que se refieren a cosas que tienen que ver con espíritus malignos, con demonios que lo engañan a uno, con una ilusión para que uno quiera algo que no necesita. Y así es cuando uno queda ilusionado, fascinado y encantado. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Para no obedecer a la verdad. ¿Cómo es eso posible? Yahushua es la verdad. Pablo se sorprende y les pregunta, ¿cómo es posible? ¿Quién llegó y les hechizó de tal forma que ustedes decidieron dejar de obedecer a la verdad? Diciendo que todavía lo están haciendo, que eso es lo peor, porque está hablando de los Gálatas que eran una congregación. No está hablando a gentiles. Bueno, habían gentiles, pero mi punto es, no gentiles espirituales, no paganos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Yahushua HaMashiach fue ya presentado claramente entre vosotros, como colgado en el madero. Vean, para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Yahushua HaMashiach fue ya presentado claramente entre vosotros, como talui al haetz, como colgado de un madero. Esto es muy interesante. De hecho, recuerdan, los que hayan oído el programa ayer, me hicieron una pregunta de testigo como Moshe, la segunda venida, que cómo se le podría explicar a un cristiano por el hecho de que Pablo habla de el profeta como Moshe en el mismo contexto que está hablando de Yahushua. Entonces eso parece indicar que Yahushua es el profeta como Moshe. Pero como lo leí ayer y en contexto expliqué que en un término literal sí se puede ver como, o sea, como Yahushua es la palabra y el profeta como Moshe es la voz. Hay una conexión de palabra con voz clara, ¿verdad? Como Yahushua dijo, yo soy la puerta, el buen pastor. O sea, el primero y el último. Entonces eso es lo que se está reflejando en esos versos. Porque, bueno, por un lado recuerden, Yahushua vino como covengador, el último viene como rey. Entonces, lo que Pablo en realidad está diciendo en esos versos, como lo leí y lo expliqué ayer, es, Yahushua ya vino y ahora tiene que venir como el profeta, como Moshe. Eso es lo que estaba diciendo. Ahora la segunda venida va a ser como el profeta, como Moshe. Igual cuando dice que la primera vez se presentó y se va a presentar una segunda vez sin relación con el pecado. También me preguntó ayer una de las hermanas que cómo es que yo hablo que viene como el hijo pródigo si dice que viene sin relación con el pecado. Eso quiere decir que está entendiendo, o al menos algunas personas entienden de ahí, sin relación con el pecado, como de que no va a tocar el pecado. Y eso no es lo que está diciendo, porque en realidad, si fuese así, eso querría decir que la primera vez sí pecó. Porque si ahora viene sin relación con el pecado, quiere decir que antes vino en relación con el pecado. Entonces, si sin relación con el pecado quiere decir sin pecado, quiere decir que antes vino con pecado. Y eso es mentira. Una vez más, tenemos que poner todo a la par del resto de la escritura y entenderlo. Porque si no es contradicción. Entonces, el hecho de que dice sin relación con el pecado está diciendo que cuando vino en relación con el pecado, quiere decir que vino para quitar el pecado. Esa fue la relación que tuvo de enemigo del pecado, para destruirlo. Por eso vino sin pecado. Ahora, como ya no tiene que hacer eso porque ya pagó por el pecado, ahora se presenta como un ser humano normal, en cuya carne sí puede haber la inclinación al mal que existe en todos los hombres. Y eso mismo es parte del plan, para que ningún hombre que tenga inclinación al mal pueda decir algo en el juicio. Ah, es que Yahushua, él como nunca pecó, él no sabe lo que es ser esclavo del pecado. ¿Me explico? Entonces, Pablo estaba hablando de la segunda venida de Yahushua como el profeta, como Moshe, pero como los cristianos no entienden la segunda venida, entonces lo meten todo en la primera venida y dicen, ah, Yahushua el primero, el profeta. ¿Se acuerdan la serpiente de bronce que hizo Moshe en el desierto? Los israelitas en Números, en el libro de Números, los israelitas empezaron a quejarse en contra de Moshe
y de Yahweh, que por qué lo sacó y que ya estaban hartos del maná cuando iban por el camino. Entonces, todo lo que expliqué es muy bueno, por si no lo vieron, me gustaría que lo vieran porque sí quedó, me gustó cómo quedó la explicación. El, el pueblo iba en el camino, entonces representa que ya Yahushua había dejado la doctrina verdadera, pero como estamos viendo aquí que se supone que la congregación de los Gálatas estaba en el camino. Es lo mismo si vamos a números. Voy a tener que ir, que sí es una muy buena explicación con esto que se está conectando. Números 21, verso 4. Dice, después partieron del monte Jor camino al mar Rojo. Camino al mar Rojo. ¿Verdad? Que pasaron por el mar Rojo después de la esclavitud en Egipto. Entonces como una conexión o recordándonos a la salida de Egipto, a la salida de la esclavitud. Y dice, después pasaron del monte Jor camino al mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Rodear la tierra de los romanos, de Edom. Por eso quedaron atrapados en Roma, el cristianismo, el catolicismo. ¿Estamos? Iban a rodear la tierra del rojo, el dragón rojo. Esa doctrina, y ahí se quedaron atrapados. Dice, pero se desanimó el pueblo por el camino. Qué curioso. Cuando están pasando por el rojo se desaniman. Cuando están pasando por Roma se desaniman. ¿Por dónde? Por el camino. Se desaniman por Yahushua. Yahushua es el camino. ¿Estamos? Entonces iban en el camino, se desanimaron por Roma, Edom. Quiere decir que Roma metió la apostasía en la doctrina que es los del camino. No nosotros, los deja el tiempo. Entonces, dice, se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Yahweh, contra Elohim y contra Moshe. Elohim, entonces como si estuviera hablando en contra de Mashiach y en contra de el último. O en contra de Yahweh y en contra de Mashiach. Se empiezan a quejar y quejar en contra de los líderes. Y comenzó a hablar contra Elohim y contra Moshe. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Los últimos 2000 años quejándose de la apostasía. Pues no hay pan ni agua. ¿Verdad? Están en apostasía. Ya no tienen al Mesías, entonces no tienen pan ni agua. Y vean lo que dice. Y estamos cansados de este pan tan liviano, de este lejem tan liviano, del maná. Estaban cansados de la doctrina de Mashiach. Como aquí está diciendo, ¿quién los fascinó? Para no obedecer a la verdad, a la doctrina de Mashiach. A vosotros ante cuyos ojos Yahushua HaMashiach fue ya presentado claramente como uno colgado del madero. Entonces, dice, ya están cansados del lejem liviano, están cansados de la leche, de la palabra de Yahweh, del favor, de las buenas nuevas, etc. Después dice, entonces Yahweh envió contra el pueblo unas serpientes, espíritus malignos, demonios, doctrinas de demonios, serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel, los muchos. Entonces el pueblo acudió a Moshe y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Entonces ya después de lo duro, después de las muertes, ahí dice, ay, disculpe, qué duro que tenga que ser así. Dice, hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ruega a Yahweh para que aleje de nosotros estas serpientes. Moshe oró por el pueblo y Yahweh le respondió, hazte una serpiente ardiente. Recuerdan que en hebreo Nahash tiene valor numérico 358. Nun Het Shin. 358. Hazte una 358 de bronce y la puso sobre una asta. Perdón, me adelanté. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Entonces, hazte una serpiente de fuego, ardiente. Uno diría, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a ser una serpiente de fuego? ¿Cómo se hace eso? En hebreo, Nahash está conectado con Nehoshet y ambos están conectados con fuego. Esh. Nahash. Nehoshet. Esh. Entonces, por eso la escritura conecta el bronce con hornos de fuego. Entonces, el metal, que es como, o más bien, sí, el bronce es como fuego hecho metal. De hecho, es una aleación que se hace con fuego. Entonces, al ser una aleación, el bronce por eso está conectado con fuego. En el mismo nombre está el fuego que los une. Que de hecho por eso en Apocalipsis vemos que la voz que le habla a Yahuanán tiene pies como de bronce, horno refulgente. Porque es el primero y el último unidos al final de los tiempos. Por eso los pies. ¿Estamos?
Entonces la aleación, por eso el fuego consumidor, el último, que es un horno. Y aquí estamos viendo que dice serpiente ardiente, lo que está diciendo es serpiente de bronce. Eso lo entendía Moshe, porque en hebreo se entiende claramente. ¿Estamos? En hebreo se entiende claramente, por ende, lo único que le dijo Yahweh es: haga una serpiente de fuego, ardiente. Y él entendía, ok, con bronce. Entonces, serpiente, el veneno que tira es como su fuego, por eso quema. Y por eso Nahash está conectada con fuego. Entonces le dice Nahash de bronce. En hebreo esta parte aquí, por si algo, sí, que quede claro. Al principio dice Saraf, hará Saraf. Solo Saraf viene de serafim. Es el singular, serafim, plural. Elim. Serafim, como sabemos, son ángeles. Son serpientes de fuego. Ángeles con forma de fuego. Vean esto porque se va a conectar buenísimo. Recuerdan que hace unos días hablamos, me preguntaron de dónde había salido Micael. Y había dicho del fuego celestial. Y por ende era un ángel de fuego. Por ende sería un Saraf. Recuerdan que uno podía mover esas letras y sacaba otro montón de cosas. Como por ejemplo sale príncipe de ahí y sabemos Micael es el príncipe, Sar. Y la Af, la P, es la boca. Entonces boca de fuego. El príncipe, que es el profeta. Y si movíamos las letras tenemos jinete, Parash. Es el jinete del caballo blanco. Entonces, el Sar es un Saraf que viene como Parash. Micael, ángel de fuego. Ahora, ¿se acuerdan que David se tuvo que sujetar a Saúl un tiempo antes de él convertirse en rey? Igual Micael se tuvo que sujetar a Lucifer un tiempo antes de él convertirse en el líder del cielo. ¿Estamos? Entonces, Micael es en cierta forma, en lo que respecta a ángel, como Lucifer. Lucifer, cuando se presentó rebelándose ante el Padre, se presentó como una serpiente. ¿Y qué fue lo que dio? Conocimiento, o sea, fuego. ¿Estamos? Por eso hablan de Prometeo como el que trajo el fuego de los dioses al hombre. Es el conocimiento, el entendimiento. ¿Estamos? Entonces ahí vemos la conexión de serpiente que dio conocimiento. En este caso Nahash. Pero como ángel, Saraf. Por otro lado, Micael como un Saraf que da el conocimiento, pero del bien, del bueno. La serpiente del conocimiento del mal. El último da el conocimiento del bien. ¿Estamos? O es el que dice coman del árbol de la vida, siendo el árbol de la vida Yahushua. Es el que dice sigan al Mesías. ¿Estamos? Es por eso que el valor numérico de Mashiach es igualmente 358. Mem Shin Yud Het 358 igual a el valor numérico de Nahash, serpiente. Entonces, espero todo eso se esté entendiendo. Por eso en el judaísmo llaman a Mashiach la serpiente apartada, porque es la que da el conocimiento de la verdad. En realidad ellos hablan del conocimiento, sería del bien, pero sabemos Yahushua en sí, como Mashiach, es el que nos dio el conocimiento de la verdad. Verdadero Padre, quien es bueno. Entonces, lo primero que Yahweh le dice es harás Saraf. O sea, una serpiente, pero le pone la imagen de un ángel celestial. Harás un ángel celestial. Sin embargo, Moshe entendía que ese ángel tenía forma de serpiente. ¿Estamos? Porque los estaban picando serpientes. Entonces dice, ok, haga una serpiente de fuego. Por eso usa bronce. Lo entiende con lo que está diciendo en hebreo. Recuerden que, de hecho, o sea, en Egipto hay serpientes por todo lado. En los jeroglíficos, ¿verdad? Ponen serpientes a cada rato. La serpiente desde el principio fue vista como la que da conocimiento. Y es por eso que aquí, o sea, Moshe está dando a entender muchas cosas. O ya voy a través de Moshe. No he terminado la historia también, ¿verdad? Pero el punto es que va a guindar una serpiente para representar que Yahweh iba a matar el poder de la serpiente. Aquel que estaba siendo idolatrado en Egipto, de donde ellos venían. O sea, el poderoso del mundo, de esclavitud al pecado,
va a ser sacrificado. Así como ese poderoso del mundo se atrevió a sacrificar a Yahushua. Por ende, el punto es, el sacrificio de Yahushua se convirtió en el sacrificio de Satanás. El sacrificio de Yahushua mata al enemigo. Por eso 358 menos 358 es 0. Entonces, primero le dice Saraf, en el verso 9 ya menciona Nahash. E hizo Moshe una serpiente de bronce. Entonces, arriba, en el verso anterior, el 8, Yahweh le dice a Moshe, haga un Saraf. Y en el verso que sigue dice, e hizo Moshe Nahash Nehoshet, una serpiente de bronce. Esa es la representación de un Saraf en la tierra. Mashiach a través de Grecia. Mashiach de bronce. Por eso viene como una serpiente, porque viene como el hijo pródigo. Es el tizón sacado del fuego. ¿Recuerdan todas esas partes de la escritura? Entonces, muy poderosa esta enseñanza. Entonces, hizo Moshe una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, Yahweh le dijo, haga esto. Él hace una Nahash Nehoshet. Y vean el Nahash Nehoshet. Es lo mismo palabra, solo que en plural. Entonces, o sea, la forma en que se escribe. Él hace eso, la gente tenía que ver la serpiente, creer que Yahweh destruye el poder de la serpiente y eran sanados. Pero después de unos años, los hijos de esos empezaron a decir, ay, es que vea, se sanaban por esta serpiente. Entonces ponían la serpiente en alto y serpiente, serpiente, la que sana. Y por eso hoy en día, ¿cuál es el símbolo de los doctores? Una serpiente en un asta. Y algunos las dos, Samael y Lucifer. Porque hay gente que hoy en día todavía adora esta serpiente. Y se dice que el espíritu que se formó de esa idolatría, Nehushtan, les da poder a estos doctores para que puedan hacer operaciones sin anestesia. Entonces, ellos empezaron a idolatrarla, como acabo de explicar. En 2 de Reyes 18 habla de Hizkiyahu, que es una representación del último. En el judaísmo se dice que él pudo haber sido el Mesías, solo le faltó una cosa y por eso no se cumplió que fuese el Mesías, pero él representa. Entonces, dice, en el tercer año de Hoshea, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Hizkiyahu, hijo de Acaz, rey de Yahudá. Cuando comenzó a reinar, tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abí. Eso es muy particular porque la madre se llama mi padre. Eso indica que la madre representa el espíritu de Yahweh. Hija de Sehariahu, hija de aquel a quien Yahweh recuerda. Entonces, el espíritu de Yahweh mandó al último porque se acordó del pueblo a quien tenía que redimir. Hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. O sea, era como David, porque representa el renuevo de David. Quitó los lugares altos, los altares, como hoy en día altares, templos, lugares cristianos, doctrinas falsas. Quebró las imágenes, todos los ídolos de María, Jesús y los santos. Rompió los símbolos de Acera, ahí está el de María, ¿verdad? En ese tiempo se llamaba Acera, hoy en día la adoran como María. Entonces quebró las imágenes, rompió los símbolos de Acera, símbolos, ¿verdad? Hay símbolos que están conectados con María, como el rosario, y algunos símbolos ya como letras y cosas así que ponen en las iglesias católicas. E hizo pedazos la serpiente de bronce, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moshe. Porque hasta entonces, ya en el reinado, los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamó Nehushtan. Entonces le quemaban incienso. Eso es literal en ese tiempo, pero ¿qué representa? Que en el fin de los tiempos, después de 2000 años de apostasía, representando que aquí salieron de Egipto, aquí estaba Hizkiyahu. Entonces, aquí Moshe hizo la serpiente. Aquí Hizkiyahu la estaba destruyendo. En nuestro contexto, aquí vino el Mesías y fue levantado por nuestros pecados. Pero ahora estamos en este tiempo cuando la gente lo que hizo fue dejar al Mesías y empezar a adorar y orarle, quemar incienso a una serpiente en una cruz. Porque eso es un ídolo, una serpiente. Entonces la serpiente en la cruz es el crucifijo que adoran los católicos, que tienen en todas las iglesias. Esa es Nehushtan, cosa de bronce. Una cosa de Grecia. El falso Elohim
de Grecia que levantó Zeus para sacrificarlo en el templo, la abominación desoladora. Nehushtan, cosa de bronce, una cosa de Grecia, cosa de fuego, porque lleva el fuego. ¿Estamos claros? Por eso la destruyó, por eso le quemaban incienso, la llamó Nehushtan, porque era de Nehoshet. Y se pueden sacar muchas otras cosas aquí, ahorita no las voy a explicar, muy poderoso. Digamos, la madre de Yehoiaquín, el que fue maldito por Yahweh, se llamaba Nehushta. Y hay muchos que piensan que ese Yehoiaquín es padre de Yahushua, porque se menciona un Yehoiaquín en las genealogías de Mateo y Lucas. Pero ese no es Yehoiaquín el maldito, ese es uno apartado. Entonces, igual que Caín tenía hijos y les ponía los nombres, que eran después los de los descendientes de Set, muy similar, igual el enemigo todo lo copia. Entonces, hay un Yehoiaquín maldito, hay un Yehoiaquín apartado. Muchos judíos no creen en el Mesías porque dicen que es el maldito, pero no se han fijado en Crónicas, que en realidad es otro. Pero bueno, el punto es, ese maldito Yehoiaquín representa de donde viene el falso Mesías. Por eso era descendiente de Nehushta, representando el falso Mesías. Igual, otra muestra de que la serpiente no siempre es negativa, ¿verdad? La señal que Yahweh le dio a Moshe para que hiciera fue que la vara se convirtió en una serpiente. Y después se comió todas las otras serpientes, pero en forma de vara. Entonces cuando resucita como vara, como autoridad, destruye las serpientes. Pero primero se tuvo que presentar como una serpiente. Mashiach, Nahash, 358. Y una vez más lo del último, Moshe mismo, como si fuera la vara que se convierte en serpiente. Micael bajando al mundo y tomando carne con inclinación al mal. Para después morir y resucitar como la vara. Por ejemplo, recuerden que Yahweh habla de Samael como un león en unas partes. León rugiente. Pero en Isaías 14, cuando menciona a los tres, Samael, Lucifer y Azazel, los menciona como serpiente, víbora y culebra voladora. Entonces, dependiendo de lo que hagan, que se les llama el animal, o sea, depende cómo actúe. Si actúa como caballo, se le dice caballo. Si actúa como serpiente, se le dice serpiente. Como el título Satanás, que le cabe a todos. Exacto, serpiente es como el título Satanás, que le cabe a todos los malos. Entonces, sí, el hecho de que hablábamos de que estaban colgando ahí, también se puede ver claramente la muerte misma, que sería Samael, de donde vino la muerte, porque la serpiente metía el veneno y la gente se moría. Entonces eso representaba, el veneno de la serpiente representaba el poder del pecado, que lleva a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces el veneno de la serpiente representaba que por el pecado de ellos les estaba entrando la muerte y se terminaba manifestando. Entonces Yahushua en el madero le quitó el poder a Samael con respecto a la muerte, porque resucitó después. Pero le quitó la autoridad al acusador, según la ley, porque él la cumplió. Entonces ahí estaba colgando a todos. Estamos. Juan 3 dice, verso 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué está en el cielo? ¿Recuerdan lo de qué y quién? Yahushua como quien en la tierra dice que está en el cielo. Porque mientras Mi está en la tierra, Ma está en el cielo y viceversa. Entonces él dice que está en el cielo. El último se encontraba en el cielo. Y eso es sorprendente porque Yahushua habla en tercera persona del último, es claro. Pero la gente no entiende esto y cuando habla de el Hijo del Hombre, siempre entienden que está hablando del mismo. Y aunque también se puede interpretar así, sin duda, no es lo único que está diciendo y este verso es lo que muestra eso. Porque como Yahushua está en la tierra y dice, el Hijo del Hombre está en el cielo. Ese tipo de cosas hubiesen hecho a Juan el Bautista mandar discípulos para preguntarle, ¿es usted el que esperamos o esperamos a otro? Al Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Sí me explico? Esto podría confundir a más de uno. Entonces, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, vean la explicación que aquí Yahushua está dando con lo que está diciendo. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, después de haber dicho el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moshe levantó, o sea, como si el Hijo del Hombre en el cielo, el último, estuviese permitiendo o haciendo que en la tierra matasen a Yahushua en el madero, como Moshe levantó la serpiente en un asta.
De la misma forma que ahora Yahushua como sumo sacerdote está en el lugar purísimo y va a entregar el becerro como en Yom Kippur. Yahushua entregando al último. Pero en este caso era el último levantando al primero, como Moshe levantó la serpiente. ¿Sí se explica? Entonces, y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces está hablando del mismo que lo iban a subir de un madero. Pero una vez más en tercera persona. En Isaías 53 vemos que el último va a ser elevado y la gente se va a sorprender. Y durante esa elevación lo van a matar. Entonces, el levantar del último va a ser un poco diferente al levantar del anterior. Como siempre digo, lo que se cumple con uno literal, con el otro espiritual. Entonces, a Yahushua lo levantaron literalmente en un madero. Al último lo levantan espiritualmente de alguna manera en el sentido de que va a ser conocido por el mundo entero. Y una vez que lo avergüencen, va a ser avergonzado por el mundo entero. ¿Sí me explico? Y lo avergüencen me refiero a que se burlen de él y todas las cosas que le hicieron al Mesías, pero ahora va a ser mundial la situación. Entonces, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces aquí Yahushua estaba diciendo, esa serpiente que levantó Moshe en el desierto representaba el sacrificio del Mesías en el madero. Y la gente no entendía lo del sacrificio, no entendían nada, ni siquiera después de haber sido sacrificado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, como si lo viese, porque nosotros caminamos por fe, no por vista. Entonces el que cree lo está viendo espiritualmente. Para todo aquel que cree en él, todo aquel que lo ve, tenga vida eterna. En Números dice, cuando alguna serpiente mordía a alguien, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ese es el punto. Yahushua vino para que nosotros, a través de nuestra fe en él, vivamos eternamente. ¿Estamos con todo eso? El Hijo del Hombre sería levantado como la serpiente de bronce. El que lo mira, vida eterna, porque tiene fe en Yahweh, no en la imagen en la que se quedaron los de la letra. Entonces, ahora que vuelvo a Gálatas, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Yahushua HaMashiach fue presentado claramente entre vosotros como colgado en el madero. Aquí Pablo no está diciendo a quienes se les presentó el ídolo del crucifijo. No. Está diciendo a quienes se les mostró la serpiente levantada para que tuvieran vida eterna. Y ahora van a ir a la idolatría, en la apostasía. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los encantó? ¿Cuándo han oído esa palabra encantó? Cuando se encantan serpientes. El encantador de perros. Es el hombre que puede encantar un animal. Y normalmente eso empezó con serpientes. ¿Verdad? La flauta y la serpiente. Entonces aquí Pablo se está diciendo, ¿cuál serpiente se metió y los encantó a ustedes? Como si fuesen serpientes. Para que dejaran de creer en la serpiente que levantó Yahweh. Como Moshe levantó la de bronce en el desierto. ¿Ven la conexión de encantados, serpientes, Nehushtan? Entonces, fue ya presentado claramente entre vosotros, como colgado de un madero. Fue presentado ya, habiendo cumplido, para dar vida eterna. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis la Ruach HaKodesh por los estatutos de la Torá o por el oír con emuná? Vean eso. ¿Recibiste el Espíritu por estar haciendo todas esas cosas de la ley que ustedes piensan que son lo que tienen que hacer, según la letra? ¿O por haber tenido fe en aquel que fue levantado como la serpiente de bronce? En esa serpiente de bronce Yahweh estaba diciéndoles, ustedes se van a salvar, van a tener vida eterna a través de la fe. Ese era el punto. Ustedes van a poder matar a la serpiente teniendo fe en el Altísimo. Ese era el punto. Pero ellos se quedaron en la materia, en la serpiente misma. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste la Ruach HaKodesh por los Jukim de la Torá o por el oír con emuná? ¿Tan necios sois? Vean eso, ¿tan necios sois? Recuerden que la escritura dice que no debemos llamar necio al hermano. Ya he hablado por acá y algunas personas dirían, oye, esto es una contradicción, ¿cómo Pablo los va a llamar necio? Hay que entender, y lo que he dicho en otras ocasiones, dice no llames necio al hermano, pero si alguien deja de ser su hermano es por ser necio. Y las cosas deben ser llamadas por su nombre. Y por eso también la escritura dice, el necio dice, no hay Elohim. Yahweh mismo los llama necios. El punto es, no llame necio a alguien que piensa lo mismo que usted, porque entonces usted mismo se está llamando necio. ¿Qué es eso?
Entonces, tan necios sois, habiendo comenzado por la Ruach HaKodesh, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Qué es esa tontera? Esa necedad. O sea, reciben la Ruach HaKodesh y ahora se van a la carne, o sea, la letra. Hay mucha gente que, por ejemplo, a nosotros nos critica de eso porque no nos entiende y no nos ha escuchado. Cuando empezamos a hablar del hebreo, cuando empezamos a hablar del nombre verdadero, ellos dicen, esa gente está haciendo letra. Eso no tiene nada que ver. Lo que hacen los judíos mesiánicos, por otro lado, eso sí, que empiezan a agregar a sus doctrinas todos los mandamientos de hombre que hicieron los judíos en el Talmud y demás. Y entonces ahí ya los ponen a circuncidarse y a cuidado el montón de cosas de no comer esto y no comer lo otro y lo otro y lo otro y aquello y lo otro y lo otro y lo otro. Porque son montones de cosas. Y mandamientos de hombres para tirar para arriba. Como cuando Yahushua dijo, nadie pone en un paño que está roto un parche de otro paño nuevo. Porque se rompe el nuevo y estira el otro. Bueno, ¿se acuerdan eso cuando dice también lo de los odres? Lo que hacían los fariseos a través del Talmud, la tradición oral y todas sus opiniones diferentes, era estar poniendo parche, 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 parche. Y la Torah estaba toda llena de parches. Ellos tratando de arreglar el no entender con un mandamiento de hombre. Tratando de arreglar el mandamiento que rompían, agregándole 2 mandamientos más, que los hacían más difíciles. Etcétera, etcétera. Entonces terminaron rompiendo la verdadera ley. Yahushua por eso vino a dar una nueva. Lo que no entienden es que es basada en la misma letra. Eso es lo que a la gente le cuesta entender. Pero todo el entendimiento de la misma es diferente. Por eso es un paño nuevo, un odre nuevo, vino nuevo. ¿Estamos? Y es un vestido, ¿verdad? Hablando del paño. Es algo con lo que se cubre. Ellos se cubrían con la Torah, pero toda llena de parches. Yahushua dijo, no hombre, yo vengo a traerles un vestido nuevo. Solo usted sabe que le va a poner un parche yo a esa cuestión que ustedes están usando hoy en día. Curiosamente, una de las ropas de Mashiach era de una sola pieza, por eso tuvieron que rifarla. Esa era la doctrina para los pocos. Las otras prendas las dividieron. La doctrina de los muchos. ¿Estamos? En lo que respecta a lo del árbol de vida está la luz del favor y la luz de la sabiduría. Ambas vienen de la derecha, Yahushua. Porque Yahushua es la luz. Pero hay 2 partes de esa luz. La del favor tiene varias partes. Se divide en 6 partes. La de la sabiduría, solo una parte. Entonces Yahushua tenía varias partes que era la luz del favor en su vestido y una que cubría todo lo demás, la luz de la sabiduría. Uno no puede recibir la luz de la sabiduría hasta que se llene de los primeros vestidos del favor. Por eso los muchos están apenas llenándose del favor, buscando el favor, que es la justificación, y no han llegado a la sabiduría del nombre, por ejemplo. Entonces, tan necios sois, habiendo comenzado por la Ruach HaKodesh, ahora vais a acabar por la carne. Mucha gente hace eso pensando que está yendo a las raíces, pero no, vuelven a la carne, vuelven a la letra, no entienden lo que las raíces son al parecer. La raíz es la fe de Abraham, esa es la raíz. Dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? ¿Verdad? Sabemos que cuando entramos a la verdad vienen pruebas, que en cierta forma, padecimientos, y después volver al pecado, después volver a lo malo. No, hombre. O sea, padecieron todo eso para nada. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Vean eso, Paulus pone el beneficio de la duda, en el sentido de, no, tal vez a ustedes les tocaba sufrir eso. Tal vez se lo merecían. Porque una cosa es cuando uno lo golpean sin haber hecho nada, pim, 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 puntos en el cielo. Otra cosa es cuando lo golpean por haber hecho algo. Cuenta en cero porque ya pagó con ese golpe. ¿Estamos? Entonces, dice, ¿sufrieron para obtener créditos en los cielos? ¿O sufrieron porque se lo merecían? ¿Cuál de las dos fue? Tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano. Yahweh pues que os suministra la Ruach HaKodesh y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por los estatutos de la Torá o por el oír con emuná? Una vez más, los milagros que hace los hace porque creemos, no por estar haciendo mandamientos de la letra. Así Abraham, nuestro padre, creyó a Yahweh y le fue contado por justicia.
Vamos un momento a Génesis 15. Está escrito que Yahushua no pudo hacer muchos milagros donde vivía porque no tenían fe. Entonces, vemos que los milagros vienen por la fe, como acaba de decir Pablo. Dice, Yahweh pues que os suministra la Ruach HaKodesh hace maravillas, milagros entre vosotros. ¿Lo hace por los estatutos de la Torah o por el oír con emuná? O sea, ¿lo hace por la letra, la ley o por la fe? Vemos que Yahushua no pudo hacer milagros por falta de fe de ellos. Entonces no era por falta de obras de ellos. Porque cuando vio las obras de ellos dijo, son como trapo sucio. Cuando vio la higuera dijo, maldita. Porque no tenía frutos, solo hojas. No tenía fe, solo estatutos, solo parches. Mandamientos de hombres. ¿Estamos? Mandamientos de hombres aún cuando se refería a los mandamientos de la Torah. ¿Por qué digo eso? Porque estaban interpretando la Torah según la carne del hombre, por ende eran mandamientos de hombre. ¿Está claro? Entonces, vemos aquí eso de la fe. Después vemos que Yahushua, cuando le pedían que sanara, él preguntaba si tenían fe. O notaba si tenían fe, y si tenían fe lo sanaba. Entonces por la fe les daba la sanidad. Pero en otro momento se aparece un hombre rico y le dice, ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino? Yahushua, porque lo entiende, lo conoce, le dice, cumple los mandamientos. Vea que él viene diciendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué obra? ¿Qué ley? Por eso dije para ganarme, porque cuando uno hace algo y recibe como pago lo que sea, es un pago, no es un favor, no es un regalo. A través de la fe recibimos el regalo, ese es el punto de la fe, que no nos lo merecemos y eso lo entendemos. Por eso lo recibimos cuando Él nos hace dignos a través de la sangre del Cordero. Sin embargo, los que piensan que se hace a través de las obras, dicen, ¿qué tengo que hacer para ganármelo? Porque piensan que son capaces. ¿Qué es eso? Falta de entendimiento. Entonces, cuando Él dice, ¿qué tengo que hacer? Yahushua le dice, según la ley, mandamiento, mandamiento, mandamiento. Y Él dice, todo lo he hecho. Y dice, bueno, ahora sí, vaya, véndalo todo y a los pobres. Ahí estará la prueba de la fe. Usted tiene fe de que Yahweh lo va a proteger. Usted tiene fe de que Yahweh le va a dar alimento. Usted tiene fe de que Yahweh le va a volver a proveer y tal vez le devuelve el doble. No, no tiene fe, por eso se fue triste. ¿Recuerdan? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Yahushua le está diciendo, para poder entrar al reino necesita fe, cosa que usted no tiene por más que diga tener obras. Porque toda obra sin fe de nada sirve. ¿Estamos? Como está escrito, cualquier cosa que hagamos, aunque vendamos todo y se lo demos a los pobres, que fue lo que Yahushua le dijo a él, si no tenemos amor, de nada sirve. Yahweh es amor. Y Yahweh a través de la fe hizo toda la creación. Siendo la fe la Ruach HaKodesh, ese espíritu. Y a todos nos dio una porción que nosotros la podemos hacer crecer al oír las palabras de la Torah. ¿Por qué? Porque es inspirado por la Ruach HaKodesh. Entonces la fe crece cuando oímos sus palabras. ¿Estamos? Entonces, Yahushua, según la fe, sanaba. Llega un hombre y dice, ¿qué tengo que hacer? Yahushua le habla, le responde, pero él no entiende. Entonces le dice, ¿qué más me falta? Yahushua le dice, fe, venda todo y sígame. Delo a los pobres y sígame. Y él no, se fue triste. Eso quiere decir que no tenía fe. Por más que pensara tener obras, se iba a quedar afuera. En Génesis 15, verso 6... dice, Abraham creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. ¿Qué le creyó? Que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Me voy a volver un poco. Verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Tu escudo. En Efesios vemos que el escudo es la fe. Entonces vemos el poder de la fe aquí, empezando por esta situación donde se nos revela que la justificación viene por la fe, por tener ese escudo. Ese es el escudo, no dice los estatutos. Y el escudo de la armadura celestial es los mandamientos del hombre. No, la fe. Así que vino la palabra de Yahweh, eso sería la espada, ¿verdad? Como sabemos, la palabra de Yahweh es la espada. Entonces después de estas cosas vino la espada de Yahweh a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Por qué? Porque es la fe en la palabra lo que nos protege. O sea, son ambas. Necesitamos la palabra y necesitamos la fe. ¿La fe en qué? En la palabra. Diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Y recuerden, la palabra es el nombre del Hijo, según Apocalipsis 19:13. Respondió Abraham, soberano Yahweh, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer, el Damaseno. Ese es Eliezer. Y Eliezer, ¿qué fue, jefe?
Eliezer era un buen siervo, sin embargo, era de una generación que en la carne era maldita. Dijo también Abraham, ¿cómo me has, como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa? ¿Verdad? O sea, qué curioso, porque la fe no quita, o sea, como más bien, eh, no por tener fe quiere decir que tuviese entendimiento, porque obviamente Yahweh sabe todo esto. Es como que está casi que negociando con Yahweh, Abraham, como, hey, pero usted no me ha dado un hijo, entonces ya, ¿yo qué ahora qué hago con todo lo que me va a dar? Se lo voy a dar a un esclavo, ¿de qué me sirve lo que me va a dar? Como si Yahweh no supiera eso. Entonces, claramente tenía que estar escrito por un montón de cosas que entendemos aquí, y también por cosas que muchos de nosotros hacemos cuando oramos. Dice, luego vino a él palabra de Yahweh diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. No te heredará este, entonces le promete a Isaac, pero en el medio estuvo Ismael. Así como antes del último, en el medio estuvo Mohammed, Mahoma, de los musulmanes. ¿Y qué dicen? Que el profeta como Moshe dicen que es Mahoma. Así como muchos ahí pensaban que Ismael era el de la promesa. ¿Estamos claros? También se puede ver como que después vendría Moshe antes de Yahushua. Vino Ismael antes de el Mesías. De hecho, eso es lo más claro y eso es lo que Paulus dice. Recuerdan que en las escrituras, en el Nuevo Testamento, Paulus habla de que los judíos de la carne son como los hijos de Agar, los esclavos, hijos de la egipcia. Por ende, los judíos de la carne, los judíos falsos, son egipcios. Y por ende, donde viven es Egipto. Y por eso vemos que los matan en Egipto espiritual a los dos testigos en Apocalipsis 11. Si estamos claros, entonces en la carne, la interpretación, los de la carne son como los hijos de Agar, principalmente Ismael. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Moshe fue Ismael y muchos se quedaron pensando que él sería Mashiach. Pero después vino Yahushua y lo rechazaron. Entonces, dice, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Como cuando dijo, mira los cielos, ¿quién creó estas cosas? ¿Quién creó a estos? ¿Recuerdan? Entonces Yahushua creó las estrellas. Ahora se le presenta la palabra, mi, Yahushua, y le dice, cuéntalos a estos, porque los voy a reemplazar por sus hijos. Y entonces la mezcla de mi, Yahushua, con estos, los escogidos, hacen Elohim en la tierra. Por eso su nombre sería Emmanuel, Elohim con nosotros. ¿Estamos? Y por eso los 144,000 van a ser la representación de Elohim en la tierra, los jueces, líderes del mundo. Porque son estos, las estrellas de los cielos. Entonces le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Yahweh le dijo, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Vean la similitud con el primer mandamiento. Yo soy Yahweh que te saqué de la tierra de los egipcios. Entonces con Abraham, que en sus lomos estábamos todos nosotros, se cumplió el primer éxodo, por decirlo así, de Ur. Después en grupo de Egipto. Y ahora en espíritu del mundo. ¿Estamos? Yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. También le dice esto como primer mandamiento después de haberle dicho que fue justificado por la fe. Para mostrar que la justificación no viene por la ley, viene por la fe. Pero la fe nos lleva a hacer lo que Yahweh manda. Por eso fue lo que siguió a continuación, yo soy Yahweh. Entonces, vuelvo a Gálatas. Así Abraham Avinu creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Emin ba Yahweh, ¿verdad? Creyó en Yahweh. Vea, Emin, o sea, tuvo fe de Emuná, de Emet, verdad. Por eso la única verdadera fe es creer en la verdad. Si no es simplemente una ilusión, es estar fascinado por un pastor muy bien vestido, por un pastor con un carro muy bueno, una iglesia muy lujosa. Se fascinan. La música, etc. ¿Verdad? Vimos en Génesis, a lo que acabamos de ver, que Yahweh se presentó y le dijo, no temas, yo soy tu escudo.
¿verdad? No temas, yo soy tu escudo. Y después dice, Abraham le creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Por eso después vemos en Efesios que dice, el escudo es la fe. Porque eso lo vemos en Génesis. Dice, yo soy tu escudo. ¿Por qué? Porque usted tiene fe. Porque la fe lo justifica. ¿Y qué es la justificación? Estar protegido, como con un escudo. Cuando uno no está justificado, está culpado. Cuando está justificado, está protegido. Y eso es lo que hace el abogado. ¿Estamos? Sabed por tanto que los hijos de Emuná, estos son los hijos de Abraham Avinu. Bendito sea Yahweh. ¿Se acuerdan lo que les estaba explicando hace unos instantes? Es lo que está por explicar Pablo. Parte de al menos. Sabed por tanto que los hijos de Emuná, estos son los hijos de Abraham Avinu. Por eso nosotros somos hijos de Abraham, por la fe. Ahora, la mayoría aquí, no dudo que todos somos hijos genéticos. Sin embargo, hay algunos que no lo van a hacer genéticamente, pero con solo tener la fe lo son espiritualmente. ¿Y cómo sería eso? Es como si el alma de uno genético reencarnó en la carne de uno gentil. ¿Sí o no? Y digo eso también por lo que hablaba ayer. Ayer se dieron varios versos que ayudaron a reforzar lo de la reencarnación, como por ejemplo cuando hablaban de que decían uno de los profetas que resucitó. Ahí escrito no estaba, resucitó, porque en realidad lo que dice es volvió a la vida. Y cualquiera diría, sí, eso es resucitar. No solo eso. Volver a la vida puede ser reencarnar y puede ser resucitar. Reencarnar quiere decir en este mundo de 6000 años. Resucitar es ya después de este mundo. Los dos con re. Porque tienen que volver y eso es volver a la vida. Volver es el re. Vida, lo que sigue. Entonces, sabed por tanto que los hijos de Muná, estos son los hijos de Abraham Avinu. Cualquiera que tenga fe es hijo de Abraham. Eso es lo que prueba, eso es lo que muestra que es hijo de Abraham, que tiene fe. Por ende, eso es lo mismo que les digo. El hecho de que tenemos fe, como lo que dice esta escritura al inicio, los que aceptan el nombre del hijo es porque son del mismo ADN espiritual. Pero entendemos lo del ADN espiritual porque existe un ADN físico. Dice, sabed por tanto que los hijos de Emuná, estos son los hijos de Abraham Avinu. Y los Kitvei HaKodesh, ¿verdad? Y los escritos apartados, previendo que Yahweh había de justificar por la Emuná a los gentiles, dio las buenas nuevas de redención a Abraham Avinu, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Sorprendente como Pablo aquí está explicando la Torá de una manera tan hermosa. La Torá, la ley. Al mismo tiempo les dice, ¿fueron justificados por la ley? No. Ok, ahora vamos a explicar la ley. Para que entiendan cómo somos justificados por la fe, según la ley. Vamos a Génesis 18:18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Me vuelvo al 16. Los varones se levantaron de allí. ¿Cuáles varones? Eran los ángeles Micael, Gabriel y Rafael. 3 ángeles que representan primero, último y Eliyahu. Entonces los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, los 2 testigos. Y Abraham iba con ellos, acompañándolos, como si estuviesen en el cielo. Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande, y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones. Porque a través de la fe, cualquiera de las naciones puede ser bendito, justificado, exacto, por ende puede entrar a la vida eterna. Entonces cualquiera de este mundo, ¿se acuerdan que cuando Yahweh le dijo a Abraham, cuente las estrellas? Estaba en la conversación de solo tengo a Eliezer. Cuando él lee las estrellas dice, yo no voy a tener descendientes, entonces Yahweh le dice, yo le voy a dar uno. Como he dicho, por eso nosotros estamos por encima de las estrellas y por eso Yahweh dice que no somos de este mundo. Porque el destino de este mundo está en las estrellas. Por eso Abraham pensó que no iba a tener hijos. Pero Yahweh le dijo, yo le voy a dar un hijo que está por encima del destino de las estrellas. Entonces ese hijo de Isaac, de donde venimos nosotros. Pero Yahweh está diciendo, por Abraham haber tenido fe, no solo voy a bendecir a todos esos que están por encima, que no son de este mundo, también voy a bendecir a cualquiera de este mundo que crea en la misma fe de Abraham. Entonces los que son de este mundo, que sí estaban planeados, si creen en Mashiach, que es como Yitzhak, pueden entrar en la bendición. Y por eso en el reino de Yahweh vemos que hay los muchos y las naciones.
entre los cuales hay gentiles genéticos, pero por su fe entran. ¿Estamos? Entonces, dice, serán benditas en él todas las naciones de la tierra. Pues yo sé que mandará a sus hijos, oigan, a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh. Que guarden el camino de Yahweh. Entonces, aquí Yahweh está diciendo todo esto. ¿Por qué? Porque iban a guardar a Yahushua, porque iban a creer en Yahushua e iban a seguir su voluntad. Los escritos apartados, previendo que Yahweh había de justificar por la emuná a los goyim, dio las buenas nuevas de la redención a Abraham Avinu, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la emuná reciben la berajá con Abraham Avinu, el que creyó. De modo que los de la emuná reciben la bendición con Abraham, nuestro padre, el que creyó. Porque todos los que buscan justificarse en Yahweh por las órdenes de la Torá, por los mandatos de la Torá, están bajo maldición. Vean eso, cómo no lo entienden. Y por eso él se sorprende de la fascinación de ellos hacia la letra, que después de haber recibido el Espíritu quieren encadenarse. ¿Qué es eso? Entonces lo repito, porque todos los que buscan justificarse en Yahweh por los estatutos de la Torá están bajo maldición. Cualquiera que diga, no, yo voy a justificarme haciendo esto, haciendo lo otro, cumpliendo esto, ya estoy justificado, olvídese, más bien está maldito por eso mismo, por la falta de entendimiento, por la falta de fe. Por eso está maldito, por eso está engañado, como tantas personas en este mundo que piensan que el ídolo los protege, que piensan que el montón de órdenes y leyes de hombres los están protegiendo. Satanás no les hace nada porque están haciendo lo que él quiere. ¿Está claro? Entonces, están bajo maldición. Pues la Torá dice, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el rollo de la Torá para hacerlas. Arur, maldito, anatema, que era el griego. Entonces, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas. Eso es lo que dice la Torá. O sea, la Torá dice dos cosas. Recuerden, como en Deuteronomio, que estamos por leerlo, las bendiciones y maldiciones que caerían al pueblo por alejarse de Yahweh. Deuteronomio 28. Eso es justicia. La justicia que deberían experimentar en esta realidad para poder apreciar la misericordia. La única forma. Es como cuando alguien le dice a un papá, un hijo le dice a un papá, pero es que usted sí es malo. El papá le dice, ¿quiere verme malo? ¿Quiere que me enoje, verdad? Para que vea lo que es, lo que usted está acusándome de ser. Entonces, primero se tiene que conocer la justicia para poder reconocer y bendecir a Yahweh por el favor que nos da. Primero se tenía que conocer el mal para poder apreciar el bien. Por eso Yahweh permitió que comiésemos del fruto del bien y el mal. Nos dijo que no lo hiciéramos porque sabía que nos iba a ir mal. Y un padre no quiere ver al hijo mal. Sin embargo, el hijo tiene que aprender. Y es parte del castigo. Y el castigo en ese caso vino conociendo lo que es mal. ¿Estamos? Entonces, dice, maldito todo aquel. Como decía, entonces la Torá nos dice, aquí está la vida, aquí está la muerte, escojan la vida. Eso es lo que nos dice. Pero igualmente la Torá dice, aquel que cumpla todas las ordenanzas de la Torá, vivirá por ellas. Por eso sabemos que nadie puede, porque todo el mundo ha pecado al menos una vez, como lo dijo el mismo Shlomo. Sin embargo, Yahushua vino como semilla de la mujer a través de una virgen, sin pecado, no pecó. Eso quiere decir, cumplió todas las leyes de la ley, por ende debía vivir por ellas. Pero Satanás, el acusador, lo mató. Por ende, quebró la ley que él tenía en su mano y por eso Yahweh se la quitó. Pero por otro lado, así como dice, el que cumpla todas vivirá, también dice, maldito el que rompa una. Una. Entonces, todos, más si lo vemos según la letra, si lo vemos según la letra, el 100% de los seres humanos ha pecado al menos en uno. Así de simple. Entonces por eso dice, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el rollo de la Torá para hacerlas. Deuteronomio 27-26. Ahora, esto es claro, que ninguna persona es justificada en Yahweh por la Torá. Esto es claro. Para muchos no,
pero debería serlo. Y para quienes no, para aquellos que andan buscando que la Torah los justifique a través de los mandamientos de la letra. Y dice, ahora, esto es claro que ninguna persona es justificada en Yahweh por la Torah. Porque el justo por su emuná vivirá. Porque el justo por su emuná vivirá. Aquí Pablo una vez más está citando el Antiguo Testamento. Una vez más, vean, me gusta muchísimo cómo explica las cosas Pablo. Él que tenía conocimiento de toda la escritura está conectando uno con lo otro, conectándolo uno con lo otro. Recuerden que la conexión de puntos de la escritura es parte del espíritu de profecía, para lo cual se necesita la imaginación. La imaginación conecta puntos, asocia. El conocimiento le da a uno a entender qué puntos hay para conectar. ¿Estamos? Y el entendimiento viene con el conectar esos puntos correctamente. Entonces, Pablo se está agarrando toda la Torah y está conectando puntos para que vean que Yahushua es Mashiach y que la justificación viene a través de la fe en él, no a través de las obras de la ley. Vamos un momento a Habacuc. Dice, Habacuc 2:1. En mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Yahweh me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas. Vean, como Yahweh le dijo a Moshe, o sea, Habacuc es como Moshe, o sea, es como el testigo como Moshe. Por eso, como les he dicho, Yahushua es la palabra, el último es la voz. Por eso, como el último es la voz, el portavoz, el profeta, lo que significa, todos los profetas enviados a partir de Moshe son una representación del último. La Torah misma es una representación del primero. Por eso el primero vino a cumplir la Torah misma. El último viene a enseñar lo que el primero hizo y dijo y por qué lo hizo y dijo. Entonces, escriben tablas para que se pueda leer de corrido. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. El fin de los tiempos, lo que se está diciendo en la profecía, porque sin duda vendrá, no tardará, después de haber dicho, aunque tarde, espérala, no tardará, aunque tarde, no tardará. O sea, aunque para usted en la carne y su falta de entendimiento tarde, sepa que no está tardando. Va a suceder cuando tiene que suceder. Como vemos en Apocalipsis, los ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra, que están listos para destruir a los habitantes de la tierra en el año, mes, día y hora exacta. Ya está lista para salir. Entonces quiere decir, si ya todo está listo, no se va a tardar, no se va a atrasar. Pero la gente, como vive pocos años en el mundo, dicen esto nunca va a pasar. Vienen diciendo hace 2000 años que va a pasar, nunca va a pasar. Porque lamentablemente entre uno más egoísta se haga, que es el problema de la carne, y alejarse de Yahweh, más difícil es ver la voluntad de Yahweh, más difícil es entender que no todo gira alrededor de uno. Como para pensar que si va a haber un fin, tiene que ser durante su vida y punto. Que es un problema que han tenido muchos en los últimos 2000 años. Y de fijo nos van a acusar a nosotros de lo mismo. Pero es por otras razones que nosotros decimos lo que decimos. Entonces, aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. ¿Vean lo que les decía? Aquel que espiritualmente no es recto, se enorgullece y dice, está tardando, nada va a pasar. Mas el justo por su fe vivirá. Mas el recto. Por eso dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas aquel que sí es recto por su fe vivirá. Pero ahí está indicando que entonces uno se hace recto a través de la fe, porque el ser recto es ser un justo, sadik. Y uno se justifica por la fe es recto. Pero hay gente que está tratando de ser recto a la fuerza y terminan quebrándose. ¿Sí me explico? Porque no son flexibles, lo que se necesita para no quebrarse. Se enorgullece, aquí yo tengo un comentario, será el mismo. F, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, traducción probable, hebreo oscuro. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. He aquí, ufla, lo, yashará, que no es recta. Es que dice, aquí el que se enorgullece no es recta su alma. Entonces un poco diferente. Está ahí. Aquel que se enorgullece es porque su alma no es recta. Aquel que es orgulloso no es un hombre recto. De afal, el verbo afal, ¿qué quiere decir? Levantarse, inflarse.
O sea, como la levadura de los fariseos. Aquel que se infla, aquel que es altanero, aquel que se llena de aire, con levadura, con hipocresía, no es un sadik, no es un justo. Sin embargo, el sadik es el humilde entonces, por contraste. El humilde está abriendo su ser, su alma, para recibir el entendimiento. El que es orgulloso está rechazando el entendimiento, por terco. Bueno, lo anterior era entonces aquel que se infla. He aquí, aquel que se enorgullece, se infla, no es recta su alma en él. Y el justo, con su fe, vivirá. Con su fe será. Yehya, de Hayá. Entonces es más que vivir. O sea, es el verdadero vivir. Es existir. Porque hay muchos que dicen que viven, pero en la vida real no existen. Porque en el mundo espiritual eterno no van a estar. ¿Sí me explico? Son temporales, eso no existir. Entonces, qué poderoso. Con su alma, porque también se puede traducir con su alma, además de en su alma. Perdón, con su fe o en su fe. Con su fe será. Por eso, Paulus le hablaba a uno de sus discípulos y le dijo, salvándote a ti mismo. Porque uno se salva a uno mismo con la fe en Yahushua, quien murió por uno. Pero la fe tiene que tenerla uno, por eso la salvación es personal. Y el reino lo arrebatan los violentos. ¿Con qué? Con la fe en Yahushua. Estamos. Y la Torah no es por emuná, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Como les decía ahora, en Vayikra 18.5. En Levítico 18.5, ya lo habíamos leído, bendito sea Yahweh, también tenemos todo Levítico. Aleluya, qué bendición poder decir que tenemos libros enteros ya grabados. Está todo Levítico, pueden ver esto. Entonces, el que haga estas cosas vivirá. Eso quiere decir el que no morirá. Porque dice ahí, el que falla en una, maldito será. Entonces, y la Torah no es por emuná, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Mashiach nos redimió de la maldición que se declara en la Torah. Hecho por nosotros maldición. Hay un montón de gente confundidísima. ¿Cómo que se hizo maldición? Si nunca pecó. Si no tuvo pecado en él. Si era de una virgen. Se hizo maldición porque él murió como un maldito. Porque está en la Torah. Maldito el que se ha colgado de un madero. Como está en la Torah eso escrito. Cuando colgaron a Yahushua la gente decía, mira, es un maldito. Porque solo quedaban en la letra. Sin entender que hay ángeles acusadores que están tratando de hacer que la humanidad no llegue al Padre. Por ende se deshizo del camino, según él. ¿Verdad? Puso una verja de esas que ponen ahí en Israel para que nadie pase de un lado al otro. Pero Yahweh quitó y abrió el camino de nuevo cuando lo resucitó. Sí, está escrito también, y Pablo ahorita lo explicará en algún momento, de que sabemos cuando Yahushua fue colgado, él no merecía ser colgado. Entonces lo que Yahushua estaba colgando era nuestra culpa. Entonces él se convirtió en maldición. ¿Cuál maldición? La que merecíamos nosotros. Él se hizo un momento como nosotros, para que nosotros nos podamos ser eternamente como él. ¿Está claro? Entonces se hizo pobre para hacernos ricos. Se hizo maldición para darnos la bendición. Entonces la maldición se acaba en nuestra vida cuando tenemos fe en Yahushua, que ya murió y después resucitó. Como él ya murió, nosotros al tener fe en él, ante el Padre ya morimos. Entonces ya no le debemos nada, porque el pecado se paga muriendo. Pero por nuestra fe nos levanta y seguimos viviendo. ¿Estamos? Entonces dice, Mashiach nos redimió de la maldición que se declara en la Torah, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito de Yahweh es el cuerpo o cadáver de todo el que es colgado de un madero. Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Por eso ellos dijeron, hay que bajarlo antes de que oscurezca. Y se pegaron un susto cuando se oscureció. ¿Se acuerdan? Cuando él estaba todavía en el madero, se oscureció por 3 horas. Ellos dijeron, uy, quedamos malditos. Y en realidad eso fue. Ellos no esperaban que se fuera la luz con Yahushua en el madero. Decían, no, todavía quedan horas. Dejémoslo un rato. Y en eso se eclipsa todo. Bueno, digo eso porque el sol se oscureció. Se puso negro, pero por 3 horas. O sea, eso fue algo diferente y que muestra que la tierra no es como nos han dicho. Si verdaderamente lo creemos, por supuesto que lo creemos. Entonces 3 horas oscuro, eso fue una representación de la noche viniendo por matar al Hijo, que es la luz del mundo.
Pero entonces eso indica que cuando lo mataron y vino la luz, todos ellos quedaron malditos. Perdón, vino la oscuridad, todos ellos quedaron malditos. Porque dice que no dejarán al hombre en ese cuerpo para que no caiga la maldición sobre el pueblo. Cuando el cuerpo estaba en el madero y cayó la oscuridad, quedaron malditos. O sea, es como que Yahweh tapó el sol para maldecirlos por un momento. Porque está escrito en la letra: maldito el pueblo si dejan un hombre colgado cuando llega la oscuridad. ¿Sí se entiende eso? Entonces es muy interesante que se oscureció por 3 horas cuando Yahushua estaba en el madero para dejar a todos malditos. Entonces dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim. Eso es lo que quería ver, porque dice maldito por Elohim, no maldito por Yahweh. Pero aquí el traductor puso Yahweh. Porque maldito por Elohim. Yahweh no maldijo a Yahushua, Elohim sí. Recuerden que Elohim incluye a los ángeles. O sea, un ángel maldijo a Yahushua, pero Yahweh no lo mandó a hacer eso. El ángel lo hizo en rebelión, por eso se le quitó la autoridad. Entonces, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Elohim, el que es colgado. Ellos no entendieron eso, que Elohim era un ángel. Que Yahweh utiliza, sí, por eso también se utiliza ese título con Yahweh, que es plural, curiosamente, donde hay muchos ángeles. Así no contaminarás la tierra que Yahweh tu Elohim te da como heredad. O sea, cuando Yahushua quedó ahí y se oscureció todo, se estaba poniendo una maldición sobre esa tierra que permanece. ¿Recuerdan que cuando los judíos querían sacrificar a Yahushua y Pilatos no quería? Ellos dijeron: cuélguelo, que la sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, incluyen a los hijos, porque no se quedan en nosotros. O sea, le dejaron la maldición a un montón de judíos que hoy en día no creen. ¿Por qué? Porque los papás los maldijeron desde antes. ¿Sí me explico? Las maldiciones generacionales también ayudan a no creer. Son cadenas de cadenas que le tapan los ojos de tanta vuelta que le dan. Exactamente. Dice Elohim, maldito por Elohim, para que no maldigan la tierra que Yahweh les da. Porque Yahushua no fue maldito por Yahweh, fue maldito por un ángel, Lucifer, que lo mató pensando que podía vencerlo. Pero la tierra nos la dio Yahweh a través de Elohim. Por eso dice la tierra que Yahweh Elohim te dio. Porque fue con un ángel que se entró a Jericó y todo eso. ¿Estamos? Maldito por Elohim es el colgado de un madero. Para que en Mashiach Yahushua la bendición de Abraham, nuestro padre, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la emuná recibiésemos la promesa de la Ruach HaKodesh. Hermanos en Mashiach, hablo en términos humanos. Vean, Pablo dice esto porque normalmente está hablando en términos espirituales, entonces tiene que dejar claro cuando habla en términos humanos. Vamos. Un pacto, aunque sea de hijos de Adán, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Repito, ¿verdad? Está diciendo como si hablara con abogados, ustedes saben, un pacto, un contrato, aunque sea de hijos de Adán, aunque sea de hombres, una vez ratificado, ya que se cierra, nadie lo invalida ni le añade. A menos de que hoy en día, ¿verdad?, que sea algo donde diga que se le puede añadir si se quiere en un futuro. Eso sería parte del contrato. Entonces, aquí lo que está diciendo por un lado es, el pacto antiguo no se podía cambiar. Entonces Yahushua tuvo que hacer uno nuevo. Y eso es lo que Yahushua dijo. No le vamos a poner un parche a este. Yo vengo a traer un paño nuevo. Vino nuevo, odre nuevo. Ese es el punto de esa explicación, entre otras cosas. ¿Estamos? Ya el pacto de la letra se había hecho a través de Lucifer, el acusador. Entonces Yahweh dice, yo no puedo justificarlos a través de ese pacto, porque ya está hecho y Lucifer tiene poder ahí, en la letra. Lo que puedo hacer es hacer otro, que sea del Espíritu. Y los que tengan fe van a recibirlo. Porque los que sean de la carne ya están condenados. ¿Está claro? Dice, hermanos de Mashiach, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hijos de Adán, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham nuestro padre fueron hechas las promesas y a su semilla. En Génesis 22:18. A Abraham Avinu fueron hechas las promesas y a su semilla. No dice y a las simientes. Esto es importante. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu semilla, la cual es Mashiach. Entonces, le dice, voy a tener que ir a leerlo, ¿verdad? Para que se entienda mejor. Génesis 22, verso 18. En tu simiente, en tu semilla,
serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, solo hay un camino, una semilla, la raíz de David. Y a través de esa única semilla, todas las naciones pueden ser benditas. Una vez que escuchen la voz de Yahweh, o sea, el último, que es la rama que sale de esa raíz. En tu simiente, entonces aquí al decirle esto, en el término histórico, literal, y lo que entienden los judíos, estaba hablando de Yitzhak. Porque le dijo en tu simiente, en tu semilla, te será dada descendencia. Bueno, la promesa, semilla, entonces es uno, él dijo Yitzhak. Pero en realidad está hablando de la semilla futura, Yahushua el Mesías, uno. Por eso siempre les digo, Yitzhak es una representación de Yahushua. ¿Está claro? Por eso mismo, porque es la simiente, singular. Y a través de ese Mashiach uno, todos serían benditos. Entonces no dice que le darían muchas semillas, a pesar de que sí le dijo que lo multiplicaría como las estrellas del cielo, que es diferente, a través de esa una. Por eso todos son un cuerpo. Decía el verso 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Yahushua, la semilla, la simiente. También qué curioso que diga tu simiente, siendo Abraham parte o el inicio del pueblo, ser humano, por ende de su cuerpo hecho de la tierra. Y como sabemos, Yahweh habla de Yahushua como la semilla de la mujer, la semilla del pueblo, el que saldría de medio del pueblo para salvar al mismo pueblo que se le prometió a Abraham. Curiosamente, ahora estaba viendo que por eso, y lo vamos a ver en Deuteronomio, Yahweh le dice a Moshe, pondrás hombres de jueces. Cuando dice hombres en el sentido espiritual, se refiere a justos. De hecho, es parte de lo que hablé ayer, cuando me preguntaron de por qué las mujeres no pueden hablar en congregación. Es gente injusta, gente que no debería estar ahí metida por sí. Por eso no entienden. Entonces, ¿qué van a estar haciendo hablando? Interrumpiendo, etcétera. Porque el justo es representado por el hombre, porque el hombre tiene una parte del cuerpo que es recta, cuando está listo para dar vida. Entonces representa el ser justo, ser justicia, y por eso los testigos y todo lo demás que ya hemos hablado. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Yahweh para con Mashiach, la Matan Torah que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Matan Torah es el día en que se dio la Torah. Entonces, esto pues digo, el pacto previamente ratificado, ¿a cuál se refiere? Al que se hizo con Abraham en Génesis, lo que estábamos leyendo ahora. Eso se dio antes de Éxodo. Entonces, lo que se dio en Éxodo no puede cancelar lo que se hizo en Génesis. No tiene sentido, porque lo de Génesis vino primero. Entonces, aunque se haya hecho la ley de la letra, ya Yahweh había establecido que la justificación se recibe por la fe. La ley no puede cancelar eso. ¿Qué quiere decir eso? Es como ahora estamos al final, cuando se tiene que tener fe. Pero viene Moshe a dar la ley. Entonces viene Moshe a enseñar lo que es justicia. Pero como hace 2000 años vino la semilla de Abraham para que por la fe seamos justificados, los que en el final tengan fe van a ser justificados, porque este pacto no se puede romper solo porque el último venga a traer justicia. ¿Sí quedó claro eso? Más o menos. El último viene a traer justicia, pero esto que viene a traer el último no cancela lo que hizo Yahushua al principio. Eso quiere decir, los que tengan fe en el primero están protegidos, mientras los impíos que no tengan fe van a ser destruidos. Por eso Yahweh mandó primero a Yahushua y después al último. Agua de vida, fuego consumidor. Porque no se puede romper lo anterior. El pacto que se hizo con Abraham representa el pacto con Yahushua. Con Moshe se hizo otro pacto, 10 mandamientos. El último viene como los días de Noé, testigo como Moshe y con un arco. Porque viene a confirmar el pacto de Yahushua mientras muestra la justicia. Entonces, el pacto que hizo Moshe y Noah representan al testigo como Moshe, el último. El pacto que hizo Yahweh con Abraham, que era de la semilla de Isaac, representa a Yahushua el primero. Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. En realidad esto no es cierto, literalmente. Y de ahí habría que ver la Septuaginta y otras cosas. Pero los judíos aquí explican que los 430 años se refiere a partir del día que se le habló a Abraham del pacto.
Entonces, en Génesis, ¿verdad? Leímos que Yahweh le dijo, te voy a dar una semilla. A partir de ahí empezó a contar el reloj. Porque algo que no contamos o no leímos ahora fue que cuando Yahweh le dijo, te multiplicaré y te daré esta tierra, Abraham le pregunta, ¿y cómo sabré que me darás la tierra? Yahweh le dice, vas a ser esclavo 400 años. Entonces, a partir de ese momento, empezó a contar. Y cuando salieron ya habían pasado 430 años. Pero desde la promesa, ese es el punto. Y esos 430 años representan los 400 y hasta 500 años para algunos que pasarían los escogidos o el pueblo en América a partir del 1492. Era Éxodo 12:40. Dice así, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. El mismo día en que se cumplían los 430 años, todas las huestes de Yahweh salieron de la tierra de Egipto. 430, la Tav y la Lamed. El último como buen pastor. Cuando se presenta el último como el buen pastor, van a salir. Entonces, vuelvo a Galatim. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Yahweh para con Mashiach, o sea, con Abraham a través de su simiente, el haber dado la Torá, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es basada en la Torá, ya no es basada en la promesa. Si la herencia es basada en la Torá, entonces no tiene nada que ver con la promesa. Sin embargo, la herencia viene porque Yahweh le prometió todo a Abraham a través de su semilla. Porque si la herencia es basada en la Torá, ya no es basada en la promesa. Pero Yahweh la concedió a Abraham. Dice, pero Yahweh concedió a Abraham la herencia mediante la promesa. Como la herencia viene por la promesa que le hizo a Abraham, no tiene nada que ver con la ley. La herencia se recibe por la fe. Y es algo que los judíos no entienden en lo absoluto, lamentablemente. Dice, entonces, ¿por qué entonces se dio la Torá? ¿Verdad? Si la promesa viene por la fe, si la herencia viene según la promesa que se le hizo a Abraham, entonces ¿para qué se dio la Torá? Se dio para que solo reciban la promesa los que tienen fe. Porque la promesa se dio para los de la fe. La herencia se dio según la promesa. Entonces la ley se dio para que los que no tienen fe no reciban la herencia prometida. Ese es el punto. Aquí lo voy a explicar. Dice, entonces, ¿por qué se dio la Torá? La Torá fue añadida, agregada, adherida a lo de la promesa. La Torá fue añadida, y curiosamente, a través de los levitas, que quieren decir adhesión. ¿Verdad? Los levitas eran los que hacían la letra de la Torá. La Torá fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la semilla, la simiente, o sea, Mashiach. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Entonces, como había tanto pecado, y faltaba casi 2000 años para que llegara el Mesías, como después de que el Mesías vino, 2000 años y estamos aquí, como se dio la promesa y faltaban, porque en ese caso sí, curiosamente, desde que le dio la promesa a Abraham hasta Yahushua fueron 2000 años. 2000 años. De hecho hay quienes dicen que fue en el 2018, desde Adán, que se le dio la promesa a Abraham. Imagínense eso, estamos en el 2019. Que se acaban de acabar el año pasado los 400 años de esclavitud en América. Entonces todo perfecto. Desde que se le dio la promesa hasta Yahushua hubo 2000 años. Entonces, como hubo tanto pecado, Yahweh agregó la Torá por los transgresores. ¿Está claro? Iban a haber 2000 años, entonces tuvo que agregar la Torá porque había mucha transgresión. Pero la promesa siempre se mantuvo según la fe. La herencia según la promesa. Porque si la herencia es basada en la Torá, ya no es basada en la promesa. Pero Yahweh la concedió a Abraham la herencia mediante la promesa. Entonces, ¿para qué se dio la Torá? La Torá fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la semilla a quien fue hecha la promesa. Vean eso. La ley fue añadida por las transgresiones, hasta que viniese la semilla. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que vino la semilla, ya la ley no nos puede acusar, porque ya las transgresiones fueron pagadas en el madero. Bendito sea. Y un montón de gente quiere volver a la ley, y eso es la razón por la que Pablo se está explicando esto. Les está diciendo, ustedes quieren volver a la carne, que es la letra de la ley. ¿Qué es esa cosa tan ilógica? Están yendo para atrás, sin entender que ya vino la semilla que se le prometió a Abraham.
Por ende, las transgresiones que nos acusa la ley ya no se pueden levantar en contra nuestra. Entonces dice, vean qué poderoso este verso, porque está hablando de que la Torá fue añadida por las transgresiones, o sea, para poder traer acusación. La escritura llama a Satanás el acusador. Entonces Yahweh agregó al acusador porque hay pecadores. Yahweh hizo un infierno para Satanás y todos los que se vayan con él. ¿Está claro? Yahweh no hizo el infierno para nosotros, bendito sea. Entonces, dice, porque la Torá fue dada. La Torá fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de Malachim. Fue ordenada por medio de Malachim. O sea, la Torá fue enviada, ordenada, los estatutos, por medio de los ángeles. Fueron ángeles, no fue Yahweh. Lo que es la interpretación de la letra de la ley vino de los ángeles, no de Yahweh. Por eso el Talmud, Mishnah, Gemara, las interpretaciones de los ángeles de la letra. Pero Yahushua vino y nos dio una interpretación más elevada, que es la de Yahweh, la fe. ¿Estamos? Y fue ordenada por medio de Malachim, en mano de un mediador, siendo ese mediador Moshe. Pero como sabemos, Yahushua viene y se convierte en el intercesor de todos nosotros, porque es Yahushua el que enseñó la verdad de la Torá, pero el testigo como Moshe el que la explica, siendo el mediador de ese entendimiento. ¿Estamos? Vean que Paulus aquí llegó a entender, hey, no, la Torá fue dada por ángeles, no por Yahweh mismo. Cosa que los judíos, algunos de ellos todavía no entienden. Y digo algunos porque no conozco a todos. ¿Estamos? Entonces, ya Paulus, que representa al último, y el último es el testigo como Moshe, es el que está explicando todo con respecto a Moshe. Entonces está diciendo, así como Moshe recibió la Torá de Malachim, yo recibí la enseñanza de esa Torá de Yahushua. Lo que está diciendo. Entonces Paulus es como otro Moshe, pero ahora explicando según Yahushua la letra que escribió Moshe. Entonces, decía por acá, fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de Malachim, en mano de un mediador. Vamos un momento a Deuteronomio 33:2. Leo desde el 1. Esta es la bendición con la cual Moshe, varón de Elohim, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Él dijo, Yahweh vino de Sinaí, de Sheir los alumbró. Resplandeció desde el monte de Param, avanzó entre 10 millares de Kadoshim, con la ley de fuego en su mano derecha. Con la ley de fuego. O sea, solo se puede entender teniendo el fuego del Padre, pero hay otros que tienen el fuego de Lucifer y lo entienden según la letra. Dice la ley de fuego en su mano derecha. Su mano derecha porque es justicia, era la ley de justicia. Fuego porque solo se entiende con el fuego espiritual. También fuego porque era un ángel de fuego. Avanzó en 3 millares de Kadoshim, resplandeció desde el monte de Param. Aquí hay que ver Sinaí, Sheir y Parán. Sinaí, Sheir y Param. Como Samael, Lucifer y Azazel. De hecho, Sheir representa a los demonios. Quiere decir peludos. La mano peluda. Y es como Baphomet. De hecho, se conectaría con Azazel por la figura, pero por el orden lo conecté con Lucifer. O sea, en orden de aparición. Vea cómo dice, de Sheir alumbró. De lado, si no está listo, lo tengo que contar. De Sheir alumbró, por eso también lo de Lucifer. Baphomet, que es un Sheir, un peludo. Lo que representa a un Sheir es un macho cabrío. Baphomet lo hacen con una antorcha en la cabeza. Esa antorcha es Lucifer. Como dice aquí, los alumbró. Fueron alumbrados, pero a través de la luz que le dio a Lucifer. Por eso no entendieron hasta que apareció la luz eterna, Yahushua. Como una cosa es ver con la luz del sol y otra es con la luz espiritual. Y Yahweh vino de Sinaí, lugar seco, un desierto, como Samael, ciego, sin agua de vida, por más que salió del agua, no la tenía en él. De Sheir los alumbró, Lucifer, que lleva la luz. Resplandeció desde el monte de Param. Como Yahushua dice que la venida del Hijo del Hombre será resplandece de un lado hasta el otro. El falso Mesías va a aparecer haciéndose pasar por el verdadero. Dice, desde el monte de Param.
desde el reino. Ah, ok, nos trae el fuego de la ley, que se podría traducir también como nos trae el fuego de la ley. Dice, con la ley de fuego en su mano derecha, otra posible traducción, nos trae el fuego de la ley. Entonces, nos trae el fuego de la ley, o sea, nos trae el castigo. También nos trae el entendimiento. Por eso el último que viene a confirmar da el entendimiento según la luz de vida, Yahushua. El fuego, porque él es el fuego consumidor. De su boca salen palabras como fuego. Y el último es la mano de Yahweh. Yahweh envía la verdadera ley a través del último, que es el fuego consumidor, quien da el entendimiento de la misma, la justicia. Así como Yahushua trajo la misericordia. Qué bueno. Nos trae el fuego de la ley. El último como fuego consumidor. Y quiero quedarme ahí, pero hay que seguir. Por si algo, Param quiere decir lugar de las cavernas. Padre Celestial lo confirma. ¿De dónde sale Azazel? Del abismo que se le abre. Es el lugar de las cavernas, el Seol, donde están todos atrapados en huecos oscuros. En la quinta trompeta se le abre para que salga y se presente como el falso Mesías. Avanzó, dice, resplandeció desde el monte de Param, desde el monte de las cavernas, desde el reino de Abadón, el abismo. Otra cita dice, vamos a Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, tomaste cautivos, tomaste dones de los hombres, también de los rebeldes, para que habite entre ellos ya Elohim. Los carros de Elohim, en el 17, de Salmo 68, los carros de Elohim se cuentan por veintenas de millares. Adonai viene del Sinaí a su lugar apartado. Sí, ese era. Aquí ponen 18 porque en hebreo, en los salmos, el primer verso no se pone en las traducciones en español y inglés. Entonces por eso los salmos siempre tienen un verso en hebreo adelantado. Entonces ese era. Los carros de Elohim se cuentan por veintenas de millares. Esos son los ángeles. Los carros. Como uno se mete en un carro y va a otro lugar. El alma se mete en este cuerpo que es un vehículo para poder moverse en esta realidad. Y Yahweh entra en los ángeles como carros para venir a hacer cosas aquí. Es el punto de los ángeles. Por eso a Eliyahu se lo llevó un carro de fuego. Un malaj llegó y se lo llevó. Estamos en el sentido general de lo que eso quiere decir. Entonces, Adonai viene del Sinaí a su lugar apartado. Porque había bajado al Sinaí el malaj y ahora subió al templo, que es su lugar apartado. Y otras cosas se podrían decir ahí. Vamos ahora un momento a Vayikra 26:46. Levítico 26:46. Estos son los estatutos, preceptos y leyes que estableció Yahweh entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí por medio de Moshe. Moshe fue el mediador. Yahweh a través del último va a hacer esto. Pero también el hecho de que lo hizo a través de Moshe es para representar que lo hizo a través de ángeles. Números 36:13, rápidamente. Estos son los mandamientos y los estatutos que dio Yahweh por medio de Moshe a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Moab, Yardén y Jericó. De su padre, quien desciende por su luna. El padre, quien descendió a la tierra como Mashiach por su iglesia. Siendo el Mashiach el sol, la iglesia la luna. Dice entonces, y fue ordenada por medio de Malachim, en mano de un mediador. Entonces, si Yahweh mandó la Torah por medio de ángeles, por eso la Torah Sheba'al Peh de los judíos, el Talmud vino de los ángeles. Yahweh dio lo escrito, los ángeles dieron lo oral, la explicación. Por eso cuando Yahushua vino, él habló, no escribió. Porque la enseñanza de Yahushua es el verdadero entendimiento, la verdadera interpretación de la Torah. Por ende, ellos tienen el Talmud, nosotros el Nuevo Testamento. Y el mediador, que esto es lo poderoso, este verso, oigan. Y el mediador no lo es de uno solo. Pero Yahweh Elohim, Hu Echad. Pero Yahweh Elohim, Él es uno. Entonces, ¿cómo? El mediador no lo es de uno solo. Está hablando de Moshe. Quiere decir que Moshe, cuando le dio al pueblo algo, no le dio solo algo de Yahweh, también le dio algo de los ángeles. Porque él fue mediador de Yahweh y de otros. Porque no fue mediador de uno solo. Pero Yahweh es uno. Entonces, ¿quién es el otro? Lucifer. Moshe les dio la Torah escrita y la Torah oral. Eso fue la Torah que mandó Yahweh y la explicación que mandó Lucifer. Porque él fue mediador, no solo de uno, de varios. Pero Yahweh es uno, Yahweh Echad. ¿Estamos? Entonces, y el mediador no lo es de uno solo, pero Yahweh Elohim, Hu Echad.
y mediador no les de uno solo, pero Yahweh Ejad, pero Yahweh es uno. En realidad creo que es lo que diría ahí, porque es como aparece en Deuteronomio 6:4. Pero Yahweh Ejad. Entonces solo hay una doctrina, por más que inventen miles de doctrinas basadas en supuestamente la escritura. Yahweh Ejad. Luego, la Torah es contraria a las promesas de Yahweh. Entonces dice, por esto que estoy explicando, ¿quiere decir eso que la Torah es contraria a las promesas? Que es lo que muchos entenderían. Dice, Hazbe Shalom, no lo quiera el Padre, de ningún modo. Dice, porque si la Torah dada tuviera el poder de vivificar, si la Torah dada tuviera el poder de vivificar, por eso el que trae la vida es el espíritu de la Torah, Yahushua, el que la cumplió. La letra no nos puede dar vida, pero el espíritu, Yahushua, sí. Por eso también el último, el testigo como Moshe, no es el que da la vida, es el que dice quién da la vida. Entonces, luego la Torah es contraria a las promesas de Yahweh, Hazbe Shalom. Si la Torah dada tuviera el poder de vivificar y entonces justificarse en Yahweh, la justicia fuera verdaderamente basada en los estatutos de la Torah. Porque si la Torah dada tuviera el poder de vivificar, cosa que no tiene, solo Yahushua, Yahweh, y esto muestra que Lucifer no tiene el poder de vivificar, solo tiene el poder de acusar. Es el poder que está en la letra de la ley. Tuviera el poder de vivificar y entonces justificarse en Yahweh, que eso es vivificarse, uno recibe la vida una vez que recibe la justificación. Por eso los muchos mueren, pero van a recibir resurrección de los muertos, porque fueron justificados por su fe en el corazón. Entonces, si tuviera el poder de vivificar, entonces justificarse en Yahweh, la justicia fuera verdaderamente basada en los estatutos de la Torah. Mas las escrituras apartadas lo encerraron todo bajo pecado. Ese era el punto de la Torah. Encerrar todo y a todos bajo pecado, para que así solo haya un camino para la salvación. Mas las escrituras apartadas lo encerraron todo bajo pecado, para que la promesa que es dada por Emuná, en Yahushua HaMashiach fuese dada a los creyentes. Entonces solo los creyentes recibirían la promesa, porque según la letra todos están condenados. Al poner a todos bajo el pecado, pudo hacer un camino a través del favor, y así asegurarse de que solo entren los que tienen fe. Momento, Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto Yahudim como Goim, como gentiles, están bajo el pecado. Todos, lo que está aquí explicando Pablo. Entonces, ni los gentiles son mejores que los Yahudim, ni los Yahudim mejores que los gentiles, porque al final todos están bajo pecado. Solo estando en Yahushua se puede ser mejor que cualquier cosa. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Yahweh. Entonces, vuelvo a Gálatas. Mas las escrituras encerraron todo bajo pecado, para que la promesa que es dada por Emuná en Yahushua HaMashiach fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la Emuná, o sea, antes que viniese la semilla en la cual creyó Abraham. Dice, pero antes que viniese la Emuná, estábamos confinados en custodia, en cárcel, por el pecado, la transgresión, la culpa. Estábamos confinados en custodia, encerrados para aquella Emuná que iba a ser revelada, esperando nada más que se presentara Mashiach. Pero ahora la gente, después de haber sido liberado de esas prisiones, de esos confinamientos, quieren volver a encerrarse con la letra. Y eso es lo que le sorprende a Pablo. Dice, pero antes que viniese la Emuná, estábamos confinados en custodia, encerrados para aquella Emuná que iba a ser revelada. Este es el resultado. La Torá funcionó como nuestro tutor para llevarnos a Mashiach. Ese era el punto. Una lámpara indica hacia dónde va uno. La Torá funcionaría como una lámpara para reconocer la luz, Yahushua, el camino. Entonces, funcionó como tutor, como un mayordomo también que cuida en la casa, como el mayordomo infiel, Lucifer, a quien Yahweh le quitó su mayordomía, su trabajo. El problema es cuando se queda con el tutor, a pesar de ya haber llegado Mashiach. Si ya se presenta lo que se supone que el tutor le estaba enseñando, ¿qué hace usted con el tutor? Escuche al Mesías.
Entonces, para que lleváramos, dice, este es el resultado, la Torah funcionó como nuestro tutor para llevarnos a Mashiach, a fin de que fuésemos justos en Yahweh por la emuná. Pero venida la emuná, ya no estamos bajo un tutor. Ahí está. Venido Yahushua, venida la semilla, la simiente prometida de Abraham, ya no estamos bajo el acusador, bajo la ley, bajo la letra. Ya eso se acabó. Una vez que uno tiene la graduación, ya no vuelve al colegio. Sí, lógico. Si usted ya sale de la U con un doctorado, siendo ese doctorado su fe en Mashiach, ¿para qué se va a ir a meter a la escuela y al colegio otra vez? Vaya, trabaje. ¿Sí me explico? Entonces, ahí está diciendo, si usted ya pasó de aprender lo que tenía que aprender y ya se graduó en Mashiach, ¿para qué va a volver a clases? Póngase a proveer para su familia, póngase a generar. Entonces, pues venida la emuná, ya no estamos bajo un tutor. Pues todos sois hijos de Elohim por la emuná en Mashiach Yahushua. Solo así se puede ser hijo de Yahweh. Pues todos sois hijos de Elohim por la emuná en Mashiach Yahushua. Porque todos los que habéis hecho inmersión en Mashiach, no en agua, pero Yahushua es el agua de vida. ¿Está claro? Entonces somos inmersos en el agua de vida, que es Yahushua HaMashiach, o sea, en su espíritu, su nombre. Pues todos sois niños, Yaladim, de Elohim, por la emuná en Mashiach Yahushua. Porque todos los que habéis hecho inmersión en Mashiach, de Mashiach estáis revestidos. Sí, cuando uno se mete en el agua, está revestido de agua. Cuando nos inmersamos en Yahushua, estamos revestidos de Yahushua. Porque todos los que habéis hecho Tevilá en Mashiach, de Mashiach estáis revestidos. Ya no hay Yahudí ni Yevaní. Ya no hay Yahudí ni griego. Por eso, aunque venga de la doctrina errada de los griegos, ¿se acuerdan lo que acabamos de ver con Nehoshet? Nahash, la serpiente de bronce, eso es la Grecia. Pero una vez que fue levantado el Hijo del Hombre, ahora con solo la fe se deja de ser gentil. Entonces ya no hay Yahudí ni Yevaní, ya no hay Yahudí ni griego. No hay esclavo ni libre. El esclavo a través de Yahushua se hace libre porque la verdad os hará libres. Mientras que el libre, al creer en Yahushua, se hace esclavo. Porque debemos hacer lo que él manda. Entonces ya no hay libre ni esclavo, todos somos uno. Y eso, ya no hay Yahudí ni griego, tiene que ser también entendido porque la gente al parecer no lo entiende. Porque siguen algunos enalteciendo a los judíos que ni siquiera son Yahudim. Y poniéndose por menos ellos. Mientras que hay otros que hacen una separación y dicen, no, ustedes son los judíos, estos son los cristianos, gentiles. Pero Pablo se está diciendo, no, eso ya no existe la barrera, ya no existe la separación, ya no existe la carne en lo que respecta a lo espiritual. Ya Yahushua la quitó colgándola del madero. Ya no hay Yahudí, ya no hay griego. Si creemos en Yahushua, somos uno, Yahudí. Entonces después dice, no hay esclavo, no hay libre. No hay varón, ni hay mujer. Eso. ¿Se acuerdan? Ayer me preguntaron sobre el verso de Pablo de que las mujeres no hablen. Pero es Pablo el que dice, ya no hay hombre ni mujer. Entonces, ¿qué hace Pablo en ese caso? Que no hable el que no ha creído. El que no ha entendido, que se quede callado en congregación. En el sentido negativo, ¿verdad? Que no entiende y por eso está de necio. En el pecado, en el error. Ese es el punto. El engañado por Satanás, como la mujer fue engañada por Satanás. Pero cuando la mujer acepta a Yahushua, se convierte en varón. Porque Yahushua es varón. Y en Yahushua ya no hay mujer y hombre. Todos somos uno. Ya no existe esa separación. Esa es la verdadera igualdad. Exacto. Esa es la verdadera igualdad. Algo que hablaba con Melissa. De que, ¿se acuerdan que hemos venido hablando muchas veces que el juicio en este fin de los tiempos es contra la gran ramera? El espíritu que está controlando el mundo es femenino. Por eso el feminismo está tomando tanto poder en el mundo. Es por el espíritu que tiene control y el feminismo es como su religión. Estamos. Y ese es el espíritu que va a ser condenado en esos tiempos finales. Y como he dicho, feminismo es el otro extremo del espectro, porque está el machismo y el feminismo, pero ellos quieren llamar feminismo igualdad,
cuando no es eso. Si fuese eso lo llamarían igualdad. Entonces, esto que Yahushua hizo es igualdad verdadera. Lo que hace la sociedad con el feminismo, eso es una maldición que están poniendo sobre la tierra, sobre las familias, sobre los matrimonios y un montón de cosas. Entonces, no hay hombre ni hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yahushua. Ya como había dicho, Yahweh Had. Ahora nos dice, ustedes en Yahushua son uno. Nosotros, a pesar de ser varios miembros, somos Ejad. A través de Yahushua, el único intercesor entre el Padre y los hombres. Siendo los hombres el cuerpo de Mashiach, por eso, aunque sea mujer, es hombre. Todos los hombres tienen un lado femenino. Y vosotros sois de Mashiach. Vosotros sois de Mashiach como la esposa es del esposo. La iglesia es de Mashiach. Ciertamente, simiente de Abraham, nuestro padre sois. Entonces está diciendo, si ustedes creen en Mashiach, son de Mashiach. Y si son de Mashiach, son la simiente. Como cuando una mujer se casa con su esposo y de repente es hija de su suegro. En este caso, el mejor. De Abraham vino sois, y herederos según la promesa. Dice ahí según la fe. Ah, ok. Sí, eso, la promesa viene por la fe. Exacto. Entonces, y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente simiente de Abraham, nuestro padre sois, y herederos según la promesa, o sea, a través de la fe. ¿Estamos? En Isaías 53 se habla de Mashiach que vendría y moriría por nuestros pecados. Dice en el verso 10, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, expiación, o sea, hasta Yom Kippur, hasta que muera el último. Verá descendencia, verá simiente. Curiosamente, el último muere y al resucitar es la primer simiente de la iglesia, como en Apocalipsis 12, y la mujer virgen dará a luz un hijo, un varón, que regirá las naciones con vara de hierro. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Es la mano a fin de los tiempos. ¿Estamos?